Saludos a todos, un feliz día de sábado, lo mismo para las personas que nos están viendo, de quienes estaremos hablando un poquito más adelante. Estamos muy contentos y felices de estar acá una vez más en este día de sábado para recibir las enseñanzas que Dios nos quiere transmitir cada sábado y también para que aprendamos nosotros este camino de vida que es tan importante. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boga, que está ocurriendo ahora, que está pasando en este momento, tanto en la parte de Europa, en Estados Unidos, también en Centroamérica y principalmente en Bolivia. El título del sermoncillo es: ¿qué verdad encierran los desastres naturales de nuestros días? ¿Qué verdad encierran los desastres naturales de nuestros días? En estos últimos tiempos hemos escuchado y también hemos visto a través de medios de comunicación una cadena de desastres naturales que afectan nuestro mundo, muchas veces con resultados trágicos, debido a las pérdidas de vidas humanas, pérdida de viviendas, enfermedades y epidemias. ¿De qué clase de fenómenos estoy hablando? Por supuesto, de los tifones, tornados, ciclones, huracanes, por una parte, y por otra parte, en otras latitudes del planeta, grandes precipitaciones de nieve que cubren extensas zonas, haciendo imposible el tránsito de vehículos y que además vienen acompañados de bajísimas temperaturas polares del orden de los 50 grados centígrados o más. Asimismo, en otras áreas como la nuestra, vemos intensas precipitaciones pluviales que provocan otro tipo de desastres, con grandes áreas inundadas que aíslan a las comunidades que hasta sufren pérdidas humanas, tienen falta de alimentos, falta de agua, falta de medicinas y de auxilio oportuno. Y por si fuera poco, también hemos sido testigos de terremotos de diferente magnitud en varios lugares del planeta. Últimamente, en los últimos años, se han ido frecuentando cada vez más. Todos estos movimientos sísmicos están acompañados de temblores de diferente magnitud y un casi continuo avivamiento de volcanes localizados en cinturones de fuego que rodean las costas de nuestro planeta. Examinando estos aparentes fenómenos naturales, nos damos cuenta que en los últimos tiempos su frecuencia ha ido aumentando paulatinamente. La pregunta es: ¿qué verdad encierran estos últimos desastres naturales que están ocurriendo en nuestros días? ¿Qué cosa es lo que nos van a revelar? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Por qué la Tierra sufre fuertes tifones, como el caso de China en noviembre del año 2013, matando a miles de personas y quedando hambrientos y desprotegidos otros miles sin hogar, refugiados, hasta que la ayuda empiece a llegar? La Organización de Naciones Unidas estima que cerca de 700,000 personas fueron afectadas por el feroz tifón. Ni qué decir del terremoto en el Océano Índico del año 2004, produciendo un enorme tsunami, causando enormes olas e impactando contra las costas de la India y del África,
matando a decenas de cientos de personas. ¿Por qué pasa todas estas cosas? Más aún, tornados que continuamente golpean el medio oeste americano han causado mucha destrucción, dejando cientos de personas sin hogar con decenas de muertos. Además, en diferentes regiones de Europa se producen fuertes tormentas, como el caso que se produjo en la isla de Cerdeña, la isla itálica de Cerdeña, ahí en el mar Mediterráneo, cuando un alto funcionario de la ciudad dijo que se trataba de una tormenta apocalíptica, porque realmente era feroz esa tormenta. Así también, en nuestro país, venimos experimentando torrenciales lluvias, inundando el oriente boliviano, acompañado de otras consecuencias. Las autoridades dicen que más del 60% de la población se encuentra bajo el agua, donde no hay alimento, no hay luz, no hay agua potable, no hay medios de comunicación, y por ahora están evacuando solamente a las familias damnificadas, porque la provisión de alimentos tarda en llegar debido a la dificultad de la no existencia de caminos. La gente cada vez está más desesperada. También las lluvias e inundaciones han afectado gran parte del ganado, y hasta la fecha se estima que perecieron 42,000 reses en el Beni y en Pando, lo cual ha ocasionado una pérdida superior a los 26 millones de dólares. Es toda una tragedia. Estos desastres naturales dejaron por lo menos 55,000 familias damnificadas en 130 municipios afectados. 55,000 familias, estamos redondeando los valores. En su desesperación, las autoridades vienen alquilando helicópteros privados con el propósito de reforzar la labor de socorro y traslado de alimentos, ropa, medicamentos a las regiones incomunicadas. Asimismo, el director del Servicio Departamental de Salud dijo que se analiza la posibilidad de declarar alerta sanitaria en la zona, debido a las amenazas de enfermedades, infecciones respiratorias, epidemias mortales, picaduras de serpientes y la presencia de roedores, entre otros. Los deslizamientos de grandes masas de tierra no solo obstruyen los caminos, sino que sepultan casas en comunidades pobres, cuyo rescate de víctimas es difícil, moroso, doloroso y complicado. Ni qué decir de las cosechas, porque gran parte de ellas ya se perdieron. Estos fenómenos dan lugar a una incontrolable alza de precios en los mercados nacionales. Lo peor de todo es que las oficinas meteorológicas encargadas de controlar el medio ambiente siguen anunciando mayores precipitaciones pluviales, empeorando la situación de esa región del país. Es increíble todo lo que está pasando. Aparentemente estas tragedias aparecen como si fueran efectos aislados, debido a la presencia de estaciones del año que se presentan en diferentes latitudes de nuestro planeta. Aquí en verano, en los Estados Unidos y en Europa en invierno. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque exacto y real ante estas tragedias? Para responder, veamos qué nos dicen las Escrituras. Ahí está la respuesta que estamos esperando. ¿Qué dijo Jesús en una de sus últimas profecías, poco antes de su crucifixión? ¿Qué dijo?
Él predijo señales que se intensificarían durante el tiempo previo a su regreso. Pasemos directamente al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 7 al 8. Aquí vamos a hacer un nuevo descubrimiento que hasta ahora no lo sabíamos, no lo entendíamos, pero ahora sí, ya tenemos mejor visión después de este mensaje. Tendremos mejor visión después de este mensaje. Mateo capítulo 24, versículos 7 al 8. Mateo 24, versículos 7 al 8. A ver, ¿qué nos dice Jesucristo? Mateo 24, versículos 7 al 8. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, ahora leemos ahí, y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que leemos. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Resulta que la palabra traducida como terremotos, lo que leemos como terremotos, en el griego es seismos, seismos. Y a su vez la palabra seismos proviene del griego seio, seio, que significa agitar, mecer, temblar, conmocionar y sacudir. Repito, la palabra seismos proviene de la palabra griega seio, que significa agitar, mecer, temblar, conmocionar y sacudir. Por tanto, seismos también involucra conmoción del aire, tormentas de arena, tempestades, temblores de tierra, vientos huracanados, inundaciones, etc. Todo eso significa la palabra seismos. Es decir, que esta palabra no solo involucra a los terremotos, como pensábamos antes, como lo suponíamos, sino que también se refiere a conmociones naturales del aire, del agua, con los tsunamis, los huracanes, tifones, ciclones, granizos, nevadas fuertes, descensos de temperatura, etc. Todo eso involucra la palabra seismos. Cuando Jesucristo les dijo esto a sus discípulos, les estaba diciendo: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y seismos en diferentes lugares del planeta. Y esto solo será principio de dolores. Según las profecías bíblicas, antes que Dios intervenga el destino del hombre, es necesario que las condiciones mundiales se vayan agravando progresivamente, al punto de amenazar la misma supervivencia de la humanidad. Esto nos da a entender que más sucesos aterradores se irán cumpliendo en el futuro. La pregunta más inquietante es: ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Por supuesto, existe mucha confusión al respecto a la secuencia de estas profecías y al tiempo de su cumplimiento. Pero no tiene que ser así. Acuérdense que la Biblia nos revela ciertas claves fundamentales que nos ayudan a poner todas estas predicciones proféticas en una secuencia ordenada y lógica. Para ello, debemos permitir que la Biblia se interprete a sí misma.
Según las palabras de Jesús, estas tragedias simplemente son la preparación del escenario para una gran tribulación con un cada vez mayor número de problemas, de peligros y de amenazas al fin de esta era. No importa cuán horripilantes y letales sean sus efectos, porque estos desastres son solamente principio de dolores. Es decir, los problemas se están agravando de a poquito, porque lo peor todavía está por venir. Lo peor todavía está por venir. Entonces, la pregunta lógica del momento es: ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Por supuesto, el hombre, que por sí solo ha venido degradando el ecosistema, lo cual ha sido causa de grandes y severas alteraciones de las estaciones de nuestro planeta. Ya la primavera no es como antes, el verano tampoco, el invierno es más severo, el otoño igual, al punto de que en varias zonas se dice que existen falsas primaveras y severos inviernos. Todo está alterado, el ecosistema ha sido alterado por el hombre. El ser humano no se da cuenta que las guerras causaron gran dolor, sufrimiento y muerte de muchos millones de seres humanos. Sin embargo, pese a que estos conflictos terminaron, las dos guerras mundiales, el mundo solo pudo recuperar una paz y tranquilidad relativa, porque en el horizonte, una vez más, se ciernen amenazas de nuevos conflictos acompañados de tragedias humanas. Si la situación está empeorando progresivamente, acompañando de las demás señales de los tiempos que predijeron Jesús y los apóstoles, entonces los acontecimientos finales tal vez se encuentren más cerca de lo que nos hemos imaginado. No en vano, Jesús comparó la sociedad de los días de Noé con la de nuestro tiempo. Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Jesús está comparando a la sociedad actual con los días de Noé. Mateo 24, versículos 37 al 39. Dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, o sea, está diciendo acá que se estaban emborrachando, casándose y dando en casamiento, los padres dando en casamiento a sus hijas, los hombres casándose, etcétera, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No se olviden también que en Génesis capítulo 6, versículos 12 al 13, Génesis capítulo 6, versículos 12 al 13, tenemos una escritura muy importante. Génesis capítulo 6, versículos 12 al 13. Esa escritura se complementa con Mateo 24, o Mateo 24 complementa a Génesis 6. Veamos qué nos dice Génesis capítulo 6, versículos 12 al 13. Génesis 6, 12 al 13. Dice: y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Exactamente como está pasando ahora. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Eso mismo está pasando ahora. Jesús dijo que las condiciones del tiempo del fin serían semejantes a las condiciones de los días de Noé. Y nuestra época encaja perfectamente con esa descripción. Pero no sabemos cuánto tiempo más todavía le resta a la humanidad. Eso no sabemos. Él profetizó que va a castigar a los habitantes de la tierra por sus malas acciones, por su corrupción y violencia, para establecer un reino de paz. Acuérdense que de los tiempos de Noé, el apóstol Pedro dijo, acuérdense que de los tiempos de Noé, el apóstol Pedro dijo, Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. ¿Sí? Dios sí que tuvo paciencia, es uno de los atributos de Dios. Ya la tierra estaba corrompida, pero Noé tenía que ir uniendo todas las piezas de madera, levantándose tremenda mole de un barco de madera. Y Dios decía, bueno, esta sociedad ya está perdida, pero yo pacientemente voy a esperar hasta que Noé termine el arca. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 20 dice esto. Por esa misma razón, Dios nos muestra una vez más su paciencia, ahora, en este tiempo, hasta que finalmente castigue la desobediencia del hombre. Dios actuó con paciencia entonces y ahora también está actuando con la misma paciencia. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sabemos. En conclusión, la explosión demográfica es una realidad patente, pero son pocos los que se dan cuenta de estas circunstancias que nos están llevando a un cumplimiento profético del fin de nuestra era. Todo esto se está llevando, se está cumpliendo hasta que finalmente las profecías se cumplan. Y que solamente Dios puede traer la solución definitiva a este mundo. Nadie va a poder parar esta situación. Ninguna autoridad, ningún rey, ningún presidente de este mundo lo va a poder hacer. Muchos van a estar cada vez más desconcertados si leen la Biblia, cuando lean las palabras de Jesús, que dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, 34. Es decir, que las circunstancias del mundo serán tan aterradoras que llevarán a la humanidad al borde de su extinción total. Eso es lo que dice Jesucristo. Y tal vez, y posiblemente ya nos encontremos en el preludio del cumplimiento de las profecías de los tiempos del fin.